Vale. Buenas tardes a todos. Comenzamos la tercera parte del tema 10. El día anterior tuve que parar la tutoría porque no funcionaba en mi ordenador. Luego me di cuenta que seguía grabando, pero es que no se movía ni yo podía ver nada en la pantalla, o sea que era imposible que les pudiera dar la clase. Hoy les voy a dar el tema 10, lo que nos queda, si no falla el sistema, porque hemos tardado en entrar casi 15 minutos. Después no sé qué pasa los miércoles. Y comentarles también que hoy terminaremos el tema 10 y el próximo día ya daremos el tema 11. Lo daré, no es un tema muy complejo, ¿eh? No, hablamos del derecho objetivo. El derecho subjetivo es muy cortito. Además nos va a venir muy bien porque lo daré en un día, entenderán el concepto y repasaremos algo que hemos estado dando constantemente durante todas estas clases, que es la diferencia entre el derecho objetivo y el derecho subjetivo. Así que no nos va a costar nada acabar con el tema 11. Bueno, pues me quedé en el objeto de la obligación, en los requisitos que debe de cumplir el objeto de la obligación, la prestación, para que sea válida, ¿vale? Entonces, ¿qué es la prestación? Acordaros, la prestación es aquello que se intercambian las partes, ¿no? Es aquello por lo que se obligan. Entonces, para que sea válido esa prestación, eso que se van a intercambiar, esa cosa, o ese servicio que se van a intercambiar entre dos sujetos, vamos a poner así el esquema más sencillo, tiene que ser posible, lícita, determinada o determinable y de contenido patrimonial. Posible, lícita, ya lo explicamos, nos quedamos en determinada y determinable y de contenido patrimonial. Y aquí les decían, si no recuerdo mal, lo del juego de palabras para acordarse de las... Perdón, para acordarse de las palabras. Esto es una buena pregunta de test, una buena pregunta de desarrollo, así que estudienla. Bueno, ya lo vimos el otro día que cuando una prestación es posible, tiene que ser algo que tiene que ser que pueda ser realizable. Es decir, el 1272 del Código Civil dice que no podrán ser objeto de la obligación las cosas o servicios imposibles. ¿Y qué es imposible? En el caso de que la cosa que nos obligamos a hacer no se pueda llevar a cabo, el derecho entiende que que esa obligación no existe, ¿vale? Porque no se puede llevar a cabo. Hay dos tipos de imposibilidad, absoluta y relativa. Para que sea imposible absolutamente, tiene que ser algo que no se pueda llevar a cabo y que afecte a toda la relación que se está dando, por la que se está dando esa prestación, a toda esa relación jurídica. Pero la relación de imposibilidad puede ser y este es el caso de que quieres contratar un determinado servicio, es decir, quiero este coche, que comprarme este coche de esta persona y no puede ser otro. Pues si no puede ser ese porque se ha destruido, pues desaparece la obligación. Sin embargo, la imposibilidad relativa es cuando podemos cambiar de sujeto, por ejemplo. Es decir, yo quiero comprar, pues yo qué sé, 1000 litros de leche, ¿no? Y de repente la empresa que me la va a vender no puede vendérmela, pues podemos hacer la gestión para que pueda ser otra persona y que pueda cumplir con esa obligación que él se ha comprometido, ¿de acuerdo? La imposibilidad física, bueno, hay dos tipos de imposibilidad, física y jurídica. Física, cuando alguien se compromete a entregar algo que no existe y que está fuera del alcance de cualquiera, por ejemplo, venderte la luna por 1000 euros. O la imposibilidad jurídica es cuando las cosas que se entregan están al alcance de los hombres y que no pueden comprarse o venderse. Por ejemplo, te voy a vender un cuadro de Dalí por 1000 euros. Pues un cuadro de Dalí no vale 1000 euros, vale muchísimo más, ¿vale? Entonces no se puede llevar a cabo. Porque el contenido de la prestación y el valor que se le está dando a esa prestación no es equivalente. Acordaros que tiene que haber un equilibrio económico. Entonces hay una imposibilidad jurídica. Se admite la prestación sobre cosas futuras. Acordaros que poníamos el otro día el ejemplo de las cosechas compradas a futuro, ¿no? El artículo 1271 del Código Civil establece que pueden ser objeto del contrato todas las cosas que no están fuera del comercio de los hombres aun las futuras. Lo leéis tranquilamente y lo podéis ver. Para que sea lícita, el 1255 dice:
que los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral y al orden público. Es decir, no te puedes obligar a algo que no está jurídicamente, que no sea legal, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el caso sería atentar contra una persona. Tú no puedes contratar a uno para que le pegue una paliza a otro. No está permitido, ¿vale? Y en cuanto a la ilícita moral, es más difícil determinar su naturaleza porque estamos hablando de un ilícito jurídicamente. O sea, es decir, tú puedes estar en contra de que yo lleve a cabo un determinado acto, pero yo qué sé, que yo venda camisetas de color verde y a ti no te gusten porque moralmente a ti te gustan llevarlas de color azul. Pero eso no tiene, simplemente es porque tus ideas lo ven mal moralmente, porque tú lo piensas así, pero no significa que sea ilícito lo que yo esté haciendo, ¿vale? Una chorrada de ejemplo, pero así me entendé. Tampoco vamos a entrar en temas de actualidad. Bueno, que sea determinado y determinable, es decir, es nula una prestación de la que no se deriva un concreto deber del deudor a favor del acreedor. El objeto de la obligación debe estar determinado o ser determinable. Es que la definición es claramente como dice su propio nombre. Es decir, tiene que estar establecida a qué prestación nos estamos obligando. Es decir, por ejemplo, tú te obligas a entregarme la moto y yo me obligo a entregarte 1.000 euros. ¿Vale? Esa es la prestación que vamos a llevar a cabo, tanto uno como otro. ¿Vale? Cuando no hay duda de lo que nos vamos a obligar. Y determinable es cuando es susceptible de ser determinable a posteriori y es indispensable que exista un común acuerdo de las dos partes, ¿vale? Entonces, será válida aquella obligación por la que se fija como precio de venta el dinero que se contenga en un cofre o se remite la posterior determinación a la fijación o estimación de un tercero. Es decir, podemos decir, mira, aquí hay tanto dinero y con ese dinero te compraré la moto en un futuro. O puedes decir, vale, yo te voy a comprar el piso, pero te lo voy a comprar el piso en función del valor de tasación que nos dé esta empresa de tasación. Dices, vale. Lo que no permite la ley, que es lo que pone después, es que no podemos decir que, por ejemplo, el valor del piso va a ser determinable a un momento posterior cuando la facultad de determinar ese precio se lo vamos a otorgar a una de las dos partes. Es decir, yo te voy a vender el precio, pero te pondré el precio dentro de 2 meses. Pero tú ya has firmado la compraventa de este piso. ¿Vale? Eso no se puede. No se puede dejar a una de las partes establecer el valor. ¿De acuerdo? El artículo 1273 del Código Civil dice que la prestación debe ser determinada o determinable. Es decir, quedar determinada al constituirse la obligación o bien no estando la prestación plenamente determinada en el momento de constituirse la obligación, puedan con posterioridad devenir su determinación sin necesidad de una nueva declaración de voluntad o acuerdo entre los sujetos de aquella. ¿Vale? ¿Esto os queda claro? Hasta aquí queda claro, ¿verdad? Contenido patrimonial. El objeto de la prestación debe poder ser valorado en dinero, ¿vale? Tenemos que poner las perricas, ¿vale? La necesidad de que la prestación tenga una traducción económica es para que en caso de incumplimiento se pueda reclamar una indemnización. Pero esta valoración económica a veces resulta muy complicada y a veces la valoración personal que le damos a un bien difiere realmente del valor de la cosa, ¿vale? Y es allí donde donde el juez tendrá que decidir sobre qué valor le da la cosa. Si únicamente el valor de mercado o también incluye ese valor personal que tenía para la persona. Bueno, y luego habla de la definición de daño moral, que se entiende por daño moral y si se puede resarcir pues, tranquilamente. Bueno, ahora vamos a hablar de la definición del contrato. El contrato significa el contractus, contraerlo, contraído. Tenemos diferentes definiciones.
Cuando entendemos el contrato como un acto, un agere, es la acción de actuar, entendiendo por tal desplegar una actividad, es decir, hacer, llevar a cabo, ¿no? Negocio se refiere a negocium, a actividades comerciales y mercantiles. Convenio significa convenio, convenire, dos o más personas se ponen de acuerdo en algo. Y pacto significa pactum o pax, que es el acto por el que se logra la paz, lo pactado. No toda convención es un pacto, pero todo pacto sí que es una convención, ¿de acuerdo? Esto simplemente que lo sepáis. No creo que esto lo ponga en el examen, pero tenéis que saber las diferentes definiciones que podemos entender por contrato. Otra vez vamos lento. Espero que nos aguante la conexión. Bueno, el concepto de contrato. Un contrato es una relación jurídica de carácter bilateral que permite que surja un vínculo obligatorio entre dos sujetos, entre dos partes. Acordaros siempre del ejemplo que os pongo de comprador y vendedor, de que nos compramos y nos vendemos o nos compramos un coche, unos libros, unas motos y nos intercambiamos un dinero a cambio, ¿vale? Nuestro código, luego cuando hablamos de la naturaleza bilateral hay dos partes, pueden ser dos personas físicas, una persona física y una persona jurídica, dos personas jurídicas, pero es la estructura básica que tenéis que tener en la cabeza, ¿vale? Nuestro código civil, en nuestro código civil no hay propiamente una definición de contrato y sí que encontramos en el título del libro cuarto de los contratos que dicen en 1254, que esto lo tenéis que saber, cómo os lo lleváis tatuado. El contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse respecto de una a dar alguna cosa o prestar algún servicio. El 1250 también hay que saberlo, que establece el carácter consensual de los contratos y el principio de buena fe, que dice que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento y desde entonces obligan no solo a lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley. ¿Vale? Y el último precepto es el 1255 que hablamos aquí, que establece el principio de libertad contractual, que dice que los contratantes pueden establecer todos los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a la ley, a la moral o al orden público. ¿De acuerdo? Esto ahora lo vamos a desglosar un poco más luego al final cuando hablemos de los diferentes tipos, los 4 principales tipos contractuales que hay. Entonces en cada uno vamos a ver qué requisitos hay que cumplir, ¿vale? Tampoco voy a explicar nada más porque ahora lo vamos a ver. El punto 10 habla de responsabilidad contractual. Y claro, como su propio nombre indica, es que todo contrato genera una serie de obligaciones que tienen que ser cumplidas tal y como establece el propio contrato. Y eso se llama responsabilidad. Y en el caso de incumplimiento, generan también una serie de consecuencias jurídicas. ¿Qué excepciones encontramos? Pues cuando estamos ante un caso fortuito o fuerza mayor, en cuyo caso el incumplimiento no precisa de responsabilidad, salvo que se pueda reconducir a la persona del deudor y sea imputable por dolo o culpa. Y en ese caso se deriva lo que se denomina responsabilidad contractual. Bueno, estos son conceptos que son la responsabilidad contractual y la contractual, ¿vale? Ahora estamos con la contractual, que es la que se deriva directamente del contrato cuando exista una intención, ¿vale? O la falta de la diligencia debida por hay una intención o una falta de diligencia a la hora de cumplir con ese contrato, ¿vale? Por un lado, distinguimos entre la figura del deber, que es la propia obligación, es decir, nos obligamos a entregar el coche, nos obligamos a entregar la pasta para comprar ese coche, y la responsabilidad. ¿Cuándo surge la responsabilidad? Cuando incumplimos. Obviamente también hay una responsabilidad previa de cumplir con lo que hemos pactado, pero en el momento que vas cumpliendo, nadie te puede exigir nada porque se cumplen las obligaciones que son sinalagmáticas, que se pueden reclamar a las dos partes cumplen, no hay ningún tipo de responsabilidad más que la tuya interna, moral, de decir, tengo que cumplir, la ley está detrás. En el caso de incumplimiento ya se activa todo el mecanismo jurídico y ya te pueden exigir responsabilidad. ¿Por qué? Porque hay un precepto objetivo en la ley que determina que en caso de incumplimiento el acreedor puede reclamar al deudor, ¿vale? El acreedor puede ser
es el que tiene derecho a pedir. Puede ser el acreedor el que ha pagado el coche y no se lo ha entregado el coche, y entonces puede reclamar el coche, o puede ser el acreedor en la otra parte cuando ha entregado el dinero y no se le han dado el coche. ¿Vale? Eso. No tengáis el esquema mental fijo, sino que el derecho es algo vivo y en función de qué lugar nos colocamos, surgen unos derechos u otros. ¿Vale? Por eso me gusta que penséis. Hay obligación, si queréis, esto lo puedo explicar, me lo ponéis en un mensaje y lo podemos explicar cuando estudiéis todo mejor. Porque ahora ya nos queda el tema 10, el tema 11, perdón, y ya habréis visto todo. Entonces para mí es más fácil ya centrarme en conceptos que ya se han visto durante todos los temas. Y ya habéis tocado todo, entonces ya entiendo que habéis estudiado todo y que tenéis que saberlo y yo daros esa explicación más práctica, ¿vale? Bueno, cuando hay una obligación de indemnizar, se da cuando ha habido un daño que es susceptible de ser reparado, ¿vale? A ver, ¿qué pasa? ¿Cuándo se da incumplimiento del deudor y por tanto responsabilidad de este? Pues cuando no ha cumplido de manera total, sino que cumple parcialmente. Es decir, tú te comprometes a que te a comprar el coche y te vende el coche sin una rueda y dices tú, haga, señor. O cuando eso, o te entrega algo a mitad, pues eso se trata, ¿vale? Si cumple de forma distinta a la convenida, pues hombre, tú le dices, venga, que quiero este traje de novia. Y te vende un traje de novia y dices tú, pues oiga, señor, que yo quería un traje de novia. No, no, pero no, yo quería un traje de novia. Y si cumple fuera de plazo extemporáneo, pues lo mismo con el traje. Imagínate que yo me voy a casar la semana que viene y me entregan el traje dentro de 2 semanas. Yo para qué lo quiero dentro de 2 semanas, ¿vale? Eso es lo que se trata. ¿Cuándo podamos reclamar al acreedor por incumplimiento? Pues solo en el caso de que la causa del incumplimiento pueda imputársela al deudor, cumpla una negligencia del deudor y el acreedor en ese caso podrá reclamarle la indemnización de daños y perjuicios. Es decir, que no solo vas a poder reclamarle que cumpla con su obligación, que no ha cumplido, sino además reclamarle una indemnización de daños y perjuicios por los daños que se te hayan podido generar. ¿Vale? Entonces, si el deudor no cumple con su obligación, ¿qué podemos hacer? Primero exigir el cumplimiento, siempre. Hay que decir, oiga, señor, que no ha cumplido, cumpla, ¿qué ha pasado? Siempre intentamos negociar, no vamos a tirarnos a la cabeza. O le ha pasado algo, igual nos ha dado cuenta que le faltaba una rueda al coche, igual ha puesto mal la fecha de mi boda y se ha confundido y ha puesto una... ¿Vale? Exigimos el cumplimiento, podemos reclamar una indemnización de daños y perjuicios. Puedes hacer una o las dos, lo que queráis. Y si estamos ante un contrato sinalagmático, que son aquellos contratos con con obligaciones para ambas partes, además puedes pedir la resolución del contrato, ¿vale? Es decir, lo que tú no puedes ser es que tú tengas que cumplir y quien lo cumpla. No, no. Si tú no me entregas el coche, no te va a dar una perra, porque obviamente estás incumpliendo con tu parte, entonces yo no tengo obligación de cumplir con la mía. Y es esencial en ese contrato para que se generen las obligaciones para los dos que se haga el cumplimiento por parte de los dos, ¿vale? Además, puedes reducir en ese caso, reducir tu propia prestación en proporción al incumplimiento. Por ejemplo, nos hemos comprometido a comprar lo que hemos dicho, no sé, una, yo qué sé, hemos comprado a, a un amigo que tiene almendros, firmamos un contrato y nos va a entregar, yo qué sé, pues cuando tengas en los almendros los recogemos y yo quiero que mínimo sean 1000 kilos. Y esos 1000 kilos ya pactamos que te lo voy a pagar a tanto. ¿Qué pasa? Que llega el momento de la recogida y en vez de 1000 kilos me puedes entregar 500. Pues podemos pactar también que como me ha entregado la mitad, pues que yo tenga que pagarle también la mitad, porque es que si no se produce un desequilibrio de las prestaciones, ¿vale?
Vale, y excepcionar su propio incumplimiento, ya lo que os he dicho, pues que no cumplimos. Vale. Por un lado, resuelves el contrato, yo no cumplo y además y también se puede dar la posibilidad de reducir la prestación. ¿Qué ocurre? Claro, que si el deudor no puede cumplir, porque el acreedor no le deja, porque el acreedor está ausente, porque no le coge el teléfono, porque no le da un número de cuenta válido para hacer los ingresos, o no lo localiza para entregarle el coche o el vestido, o para preguntarle dudas que necesita para poder llevar a cabo la prestación a la que se ha obligado. Pues obviamente el acreedor no puede decir que fíjate usted que el deudor no ha cumplido. No, no, porque existe siempre el principio de buena fe contractual. Y en ese caso no hay buena fe. ¿Vale? Bueno, ya llegamos a hasta aquí, claro, ¿verdad? Sencillico el tema. Vale. Las 4 principales variantes contractuales. Son los 4 tipos de contratos principales que existen. Son 4 contratos consensuales fundamentados en el derecho romano, es decir, que fueron creados, sistematizados en la época del derecho romano y que a día de hoy casi no han variado su estructura y se encuentran recogidos en el Código Civil. Son la compraventa, el arrendamiento, el mandato y el contrato de sociedad. La compraventa. La compraventa es un contrato consensual en virtud del cual uno de los sujetos intervinientes, vendedor, acuerda con el otro comprador la entrega de la pacífica posesión de una cosa comerciable a cambio de la obligación que este otro asume de pagar por ella un precio en dinero o signo que lo represente. ¿Vale? Es un acuerdo entre dos partes, lo que hablamos todo el rato de los coches, de la compra del coche. Por tanto, en el 1445 del Código Civil, que si estudiáis Derecho lo tenéis que saber, establece que por el contrato de compraventa uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella un precio cierto en dinero o signo que lo represente. Por tanto, nos encontramos 3 elementos: elementos personales, elementos reales y elementos formales, cuando hablamos de contrato. En el caso de elementos personales son las partes del contrato y son el comprador, porque es quien pretende adquirir o comprar una cosa, el vendedor es quien vende o transfiere la cosa, porque la compraventa por sí sola no transfiere la propiedad del bien vendido, es el objeto de la compraventa con la ejecución posterior, es decir, hay que hacer la compraventa y luego la entrega. ¿Vale? Los elementos reales son la cosa y el precio, es decir, que nos intercambiamos, que es la prestación. La cosa, es decir, en el caso, el coche, el vestido de novia, el libro, lo que queráis, el boli, ¿vale? Debe ser comerciable, susceptible de ser vendida y comprada, ¿vale? Lo que hablábamos del cuadro de Dalí no podía ser, el no podía ser, ¿vale? Y el precio tiene que ser en dinero, ¿vale? Esto es diferente de la permuta, porque la permuta significa cambiar una cosa por otra. Aquí estamos hablando de una compraventa. Elementos formales en sí no tiene y permite la libre forma. Simplemente se permite que haya acuerdo entre las dos partes. Las dos partes lo pueden enseñar con un sí, con un apretón de manos, con un acuerdo. Es decir, ¿vale? No hace falta que haya un elemento formal para darle validez a ese contrato. Obviamente luego las partes establecen una serie de procedimientos, pero en sí la compraventa general no exige un elemento formal como tal, ¿vale? ¿Qué requisitos tiene? Tiene que ser consensual, no formal, que hemos dicho, es un contrato bilateral perfecto y oneroso. Para que sacaros, consensual, no formal, bilateral perfecto y oneroso. Esto estamos repitiendo todo el rato los mismos conceptos, que parece que es mucho temario, pero es todo el rato lo mismo. Consensual, hemos dicho todo el rato, es el acuerdo entre las partes, ¿vale? Y es lo acordado es válido y produce plenos efectos jurídicos sin que en el momento del acuerdo de las partes intervinientes en el mismo traspasen nada de lo que sea objeto de sus prestaciones. Y hay 2 momentos: la perfección del contrato, es decir, tú acuerdas la compraventa del coche en ese momento y luego, y hay
y se produce y se perfecciona el contrato, pero no se cumple hasta que no hagáis el intercambio de las prestaciones, ¿vale? Y lo que hablábamos, no es obligatorio que el consentimiento sea expreso, sino que basta con un consentimiento inequívoco, aunque sea tácito o por gestos, sin declaración de palabras, por ejemplo, un apretón de mano, ¿vale? Lo que hemos hablado. No formal. No es formal porque como hay acuerdo no necesita que haya una forma concreta, aunque luego ya veremos que hay contratos que necesitan formas concretas para llevarse a cabo por darle una mayor seguridad jurídica, ¿vale? Contrato bilateral perfecto es que las prestaciones de ambas partes se encuentran indisolublemente unidas o interdependientes. Es decir, si el vendedor se obliga a transmitir la pacífica posesión del bien vendido, es porque el comprador se compromete con él a entregar como contraprestación el precio pactado y viceversa. Y sinalagmático es una prestación que causa otra. Es decir, lo que hablábamos, estoy todo el rato hablando de los mismos conceptos y me adelantaba ya el otro día. Bilateral, porque tenemos dos partes, perfecto, equilibrio. Las dos partes entregan una cosa y un dinero que tienen equilibrio en cuanto al valor que les damos, ¿vale? Esto es lo que significa. Y sinalagmático es porque una prestación es causa de la otra. Yo te entrego el dinero porque tú me vas a entregar el coche y tú me vas a entregar el coche porque yo te voy a entregar el dinero, ¿vale? Y oneroso, obviamente, porque hay un equilibrio económico entre las prestaciones de comprador y vendedor. La disposición económica que supone la prestación de cada parte encuentra su justa compensación en la ventaja económica que se logra con la contraprestación de la otra parte. Lo que hablamos todo el rato. Tiene una valoración económica. Este es facilito y este es el arrendamiento que todavía es más fácil. El arrendamiento es un contrato consensual en virtud del cual una persona denominada arrendador se compromete respecto a otra llamada arrendatario a entregar cierta cosa o prestación determinado o cierta cosa o prestar determinado servicio, comprometiéndose quien obtiene la ventaja a entregarlo como contraprestación un precio denominado renta o merced. Los tres modalidades principales que tenemos aquí, el arrendamiento de cosa, de servicio, de obra. Esto aprenderos lo que os puede caer en un examen. Una definición de arrendamiento de cosa, de servicio, de obra, y que lo confundáis, ¿vale? Pues estoy, ahora con los ejemplos lo veis muy claro. Lo que sí que siempre tenéis que hacer es buscar el lenguaje jurídico, es decir, si estamos hablando de compraventa, buscamos quién es el sujeto activo y el sujeto pasivo. La estructura siempre es la misma. Lo que pasa es que la terminología es diferente. ¿De acuerdo? Entonces, contrato de compraventa, hay dos personas, parte activa, parte pasiva, según en qué situación nos pongamos, comprador y vendedor. En este caso lo gestiona la acción. Uno compra y el otro vende. Cuando hablamos en el arrendamiento tenemos la misma estructura, lo que pasa que ya vemos que se hace, que es que se cede algo para que la otra persona pague por eso que se cede. ¿De acuerdo? El arrendamiento de cosa es contrato consensual en virtud del cual una persona arrendatario en traspasar el ejercicio temporal del uso y disfrute de un bien no consumible para su aprovechamiento, con la obligación que surge en este de abonar de forma normalmente periódica como contraprestación una renta. Por ejemplo, el alquiler de una vivienda. ¿Vale? Entonces, cuando no sepáis definir las cosas, buscaros el ejemplo en la vida real, hacer la estructura y luego vais poniendo los nombrecicos jurídicos de qué es cada cosa. Y ya cuando lo vayáis a redactar, me lo redactéis jurídicamente. Pero en vuestra cabeza, aunque no sepáis sacar la definición, si ya te pones arrendamiento de cosa, arrendamiento de piso. ¿Qué partes tenemos? El que alquila, ¿cómo se llama el que alquila? Arrendador. El que lo va a alquilar, el arrendatario, ¿vale? ¿Y qué se va a entregar? Pues uno a cambio del uso del piso, el otro le va a pagar una renta. Y ya está. ¿Vale? Y entonces ahí ya tenéis la estructura jurídica. ¿Y cómo lo hacen? De mutuo acuerdo. ¿Eh? Es un contrato, por tanto, consensual. ¿Vale? En derecho lo que tenéis que haceros siempre son preguntas. Porque las preguntas te llevarán a las respuestas. Y todas las tienes tú. ¿Vale? Artículo 1543 del Código Civil dice que en el arrendamiento de cosas, una de las partes se obliga a dar a otra el goce y el uso de una cosa por tiempo determinado y precio cierto. Vale. Por ejemplo, aquí el 1543 del Código Civil te lo dice, pero luego tenemos la ley de arrendamientos urbanos. Y allí, por ejemplo, ya tenemos una ley que
Está únicamente creada para legislar sobre el tema de los alquileres de las viviendas, ¿vale? O sea, que el Código Civil dice eso, pero luego para acordaros que dijimos que el derecho iba evolucionando y conforme iban creciendo las esferas que el derecho regulaba, se iba creando leyes que, más concretas, más especiales para legislar determinados ámbitos. Pues esto es lo que ha ocurrido con el derecho, con los arrendamientos, ¿vale? Por ejemplo, el derecho civil en general se nos quedaba corto para que en su articulado, en sus preceptos, encontrar respuesta a todo, entonces se creó una ley, ¿vale? Y es así como se crea derecho. Van surgiendo situaciones jurídicas, situaciones en la vida real que necesitan una respuesta jurídica y que jurídicamente no encontramos, no existe, o no existe, no es completa. Entonces el derecho va evolucionando así, ¿vale? Bueno, el arrendamiento de servicio es, poneros ejemplos, pues un abogado, un médico, y esto es lo mismo, es un contrato consensual en virtud del cual una persona arrendador conviene con otra, el arrendatario, prestar un determinado servicio o trabajo con la obligación que surge para este de remunerar dicho servicio con una retribución habitualmente denominada salario. Por ejemplo, cuando contratamos un médico, un arquitecto, un abogado. En el arriendo de cosa, la renta se paga por la utilización y aprovechamiento de la cosa. Y en el arrendamiento de servicio, la renta se abona por el beneficio o provecho que genera el servicio prestado. Esta pregunta, marcárosla porque os puede caer en el examen, ¿vale? Y por último, el arrendamiento de obra. Mira, el arrendamiento de obra es cuando, en virtud del cual una persona se compromete a ejecutar una cierta obra a favor de otra, quien por su parte se obliga a retribuir aquella con una renta. Pues esto es lo mismo, el arrendador, el arrendatario, una renta, un acuerdo. Lo diferente es a lo que se obligan, ¿vale? Se define, por tanto, el arrendamiento de servicios como el de obra en el artículo 1554 del Código Civil. Dice que el arrendamiento de obras y servicios, una de las partes se obliga a otra a ejecutar o a prestar a otro un servicio por precio cierto, ¿vale? Y luego ya, aquí no lo explican, pero que sepáis que hay obligaciones de medios y obligaciones de resultados, que ya lo dimos. Es decir, en esas obligaciones de esos contratos, un abogado y un médico no se pueden obligar contigo a que te entreguen, a darte una respuesta concreta a lo que tú necesitas. No se pueden comprometer a un resultado. Se van a comprometer a un medio, es decir, a poner toda su praxis, todos sus estudios, toda su formación, toda su vida, toda su experiencia laboral en darte los mejores resultados que tú necesitas. Pero no hay una obligación de resultado. Sin embargo, en los contratos de obra, si tú contratas para que te hagan una determinada casa, ahí te estás contratando eh, para un fin. Entonces, allí no hay negociación que valga. Tú contratas esta casa y esta casa te tienen que entregar, ¿vale? Eso es lo que pasa, que claro, los abogados, tú contratas un abogado, pero el abogado hará lo mejor que pueda, pero luego depende de la decisión. Y los médicos harán lo que puedan, pero luego la salud, ya sabéis que es un tema complejo y que no todos los pacientes, pues ojalá todos tuviéramos un problema de salud y saliéramos adelante, ¿vale? Pero no se puede llevar a cabo. Bueno, vamos a hablar ahora del mandato. El mandato es un contrato consensual en virtud del cual una persona denominada mandatario recibe de otra denominada mandante un encargo que acepta y se obliga a cumplir en interés del mandante. ¿Vale? Ahora me voy a apuntar una cosa. Vale. El mandante es quien realiza el encargo, normalmente es en cuyo interés se lleva a cabo el mandato, y el mandatario es quien recibe el encargo.
el mandato se realiza de un acto o negocio con trascendencia jurídica. Si el mandato es de compra, vale. Sí que se puede llevar a cabo, perdona, es que no leo bien. Si el mandato es de compra, de venta, de un fiador, de dar un préstamo, de representación procesal, de gestión entre las administraciones, eso se puede llevar a cabo. Lo que no se puede, lo que no entendemos aquí como mandato jurídico es, por ejemplo, saludar a un amigo o encargar que te hagan una carta. Eso no tiene responsabilidad jurídica. Estamos hablando de un mandato con consecuencias jurídicas, ¿vale? Para que se produzcan consecuencias jurídicas, sobre todo es importante que el que recibe el mandato lo acepte. Si no, no tiene consecuencias jurídicas. El artículo 1709 del Código Civil dice que por el contrato de mandato se obliga a una persona a prestar algún servicio o hacer alguna cosa por cuenta o encargo de otra. Y por último, el contrato de sociedad. El contrato de sociedad es un contrato consensual por el que dos o más personas se obligan recíprocamente a poner en común bienes o trabajos con el propósito de alcanzar un fin lícito y común a todos, del que cada uno de los socios pretende obtener un beneficio que se distribuirá conforme a la proporción acordada. ¿De acuerdo? Es un contrato no formal y que se perfecciona por el consentimiento de las partes, pero sí que se utiliza la forma escrita para llevarlo a cabo. Es un contrato multilateral perfecto porque genera obligaciones para todas las partes contratantes, pudiendo ser estas dos o más, y cada socio responsable frente a todos de los demás del cumplimiento de las obligaciones contraídas en el contrato de sociedad. Estas alcanzan tanto a su compromiso de aportar los bienes o sumas de dinero acordadas en el contrato de sociedad, como la actividad que se comprometen a realizar a favor de la gestación de los intereses sociales. Es un contrato oneroso porque las obligaciones contraídas por cada uno de los socios se encuentran su causa y su justificación en las obligaciones asumidas por los otros y por tanto hay una reciprocidad en las prestaciones. Es un contrato de tracto sucesivo, es decir, que la relación contractual no agota su virtualidad en el cumplimiento de las obligaciones de los contratantes, sino que su eficacia se dilata en el tiempo. Es decir, es un contrato que sigue vigente en el tiempo, que se sigue generando. Tú como socio vas cumpliendo tus obligaciones, pero no se extinguen porque cumplas una vez, sino que tiene vida más allá. Hay un cumplimiento sucesivo, por eso se llama tracto sucesivo. El artículo 1665 del Código Civil dice que la sociedad es un contrato por el cual dos o más personas se obligan a poner en común dinero, bienes o industria con el ánimo de partir entre sí las ganancias. Bueno, pues para eso tenemos también, se creó toda la rama del derecho civil y derecho mercantil, perdón, como una extensión del derecho civil para legislar todo el tema de las sociedades mercantiles, por ejemplo, ¿vale? Y por eso se creó. ¿Hasta aquí ha quedado todo claro? Vale. Pues ahora sí. Vale. Pues voy a dejar de... Acabamos el tema, ¿vale, Monse? Y el próximo día hablamos del tema... Espera, del tema 10. Del tema 11, perdón. Voy un momento a mirar una cosa. Vale. Venga, vamos a hacer la autoevaluación, ¿vale? Yo te digo el número de la pregunta y tú me contestas A, B o C, ¿vale? Venga. Los derechos reales pueden clasificarse en dos grandes categorías. Muy bien. La propiedad y los derechos reales en cosa ajena. Muy bien. El usufructuario ostenta el derecho de uso y el derecho de disfrute de la cosa, que consiste en hacerse propietario de los frutos producidos por la misma. Muy bien. 3. Los elementos esenciales del concepto de patrimonio son los siguientes. Conjunto unitario, de relaciones jurídicas de contenido económico, atribuidos a un sujeto con capacidad jurídica. Muy bien. El artículo 1088 del Código Civil establece que toda obligación consiste
La A, muy bien. En las instituciones de Gallo se afirma que las obligaciones se dividen en dos clases. Muy bien. Las obligaciones solidarias son aquellas que... Muy bien. Aquellas en que cada uno de los acreedores está facultado para exigir a cada uno de los deudores el cumplimiento íntegro de la prestación. Muy bien. 7. Los requisitos que debe cumplir una prestación como contenido de la obligación son los siguientes. Muy bien. Posible, lícito, determinado, determinable y de contenido patrimonial. 8. La responsabilidad contractual se exime en los siguientes casos. Muy bien. Caso fortuito, fuerza mayor. 9. Son elementos, esto se llama responsabilidad extracontractual. Bueno, 9. ¿Son elementos reales del contrato de compraventa? Muy bien, la cosa y el precio. 10. Afirmar que la compraventa es un contrato oneroso significa... que las prestaciones recíprocas de comprador y vendedor se encuentran en un cierto equilibrio económico que responde al monto de interés de los intervinientes. ¡Perfecto! Muy bien. Madre mía, Monse, vas a sacar otro 10. Enhorabuena. Vale, muy bien, pues el próximo día nos vemos con el derecho objetivo y el derecho subjetivo, que es un tema súper sencillito, y ya acabamos, ¿vale? Nada, son 3 hojitas de tema. Y ya estáis, llegamos a tiempo para el último día, para todo, ¿eh? Qué bien, qué bien. Me ha encantado este año, porque así he tenido más tiempo para explicaros las cosas y no correr. Así que eso, Monse. Pues nada, te mando un beso. En cuanto hoy no me dejará, mañana lo subo al Campus UNED. Os los mandaré al correo a todos. Y eso lo dicho, si alguno necesita mi ayuda, estoy en vmartinez@gea.net.es, en veronicamartinezclemente@gmail.com y también en YouTube. Así que eso. Ahora mismo se trata de echarnos una mano entre todos. Os queda poco para el examen. Y para situaciones excepcionales, medidas excepcionales. Así que nada, un beso.